Una de las preguntas que tenemos que hacernos los líderes y pastores es ¿cuál debe ser nuestra ocupación primordial o principal? ¿Cuál debe ser nuestra motivación y el enfoque en nuestro ministerio? Y el apóstol Pablo responde esta pregunta cuando le escribe a Timoteo ahí en su segunda carta, capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otra traducción, en la NTV dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nuestra ocupación principal o nuestro esfuerzo primordial es agradar a Dios. Estamos en un mundo humanista, hedonista, donde se busca agradar a las personas. Y tal vez ese ha sido el problema de muchos líderes y aún pastores y ministros, es que se ha buscado agradar a las personas. Y buscando agradarles, entonces se ha hablado conforme a lo que la gente quiere oír. La iglesia entonces, por mucho tiempo, se ha convertido en un spa espiritual. ¿Qué significa eso? Un lugar donde las personas vienen para sentirse relajados, confortables, sentirse felices. Claro, se predica lo que la gente quiere escuchar. A ese tipo de predicadores el Señor le llama a través de los profetas, les dice cantores de amores o serenateros, porque vienen para que la gente se sienta bien. Y yo creo que es aquí donde debemos revisar nuestro ministerio y cuál es el enfoque que debemos tener. Porque nuestra preocupación principal no es agradar a las personas, no es hacerlas que ellas se sientan bien, es agradar a Dios. Es más, el apóstol Pablo anteriormente, cuando le hablaba a Timoteo, usa la figura del militar y dice que los militares viven para agradar a aquel que los tomó por soldados. Y esto es muy interesante, porque sus actos están enfocados en cumplir las órdenes de su superior. Recuerdo alguna vez cuando estaba en un viaje muy largo a uno de los pueblos aquí en Santander, Colombia. Es una carretera muy difícil, el viaje es muy largo y justo en la mitad del camino donde el viaje es muy pero muy dificultoso y donde todos como pasajeros estábamos muy cansados porque la carretera era totalmente pésima y además de eso en un punto donde es la parte más fría del recorrido. Entonces imagínate, estamos en un bus lleno de personas que varias veces nos han hecho retenes y revisar papeles y justo en el momento más frío y más difícil del viaje llegaron un grupo de militares y detuvo el bus para pedir papeles a uno por uno y revisar documentos. Oye, todos estábamos cansados. Por nosotros hubiésemos pedido y suplicado que nos dejaran pasar, que ya nuestros documentos habían sido revisados. Sin embargo, ellos no escucharon la voz de ninguno. Empezaron a revisar uno por uno los documentos. Fuera eso, el sistema se cayó, no sé qué problema hubo, así que nos estuvieron ahí 1 hora y hasta que todos los documentos no estuvieron revisados, no pudimos seguir. Y esa es la mejor expresión de un militar. Él no está ahí para hacernos sentir bien. Tal vez nos va a incomodar, como en ese momento nos estaba incomodando terrible. En otra oportunidad, en otro viaje, es más, abrieron la maleta, revisaron uno por uno, aún nuestra ropa interior la sacaron, revisaron. Por Dios, eso es lo más incómodo. Sin embargo, no están ahí para que tan cómodos nos sentimos. Están ahí para obedecer las órdenes de sus superiores. Y yo creo que esta debe ser nuestra motivación. La razón por la cual somos ministros no es para agradar a las personas, es para agradar a aquel que nos ha llamado, aquel para el cual servimos. Entonces nuestro esfuerzo primordial, nuestras energías deben estar enfocadas en agradar a nuestro Dios. Ahora, ¿pero cómo agradamos a Dios? Y aquí el apóstol Pablo lo pone en 2 elementos. En primer lugar dice que no tiene de qué avergonzarse. Y segundo, que usa bien la palabra de verdad. Estos 2 elementos son importantísimos en el ministerio. En primer lugar, tener una vida íntegra. Y en segundo lugar, un uso correcto de la palabra. Ahora, las 2 cosas deben ir sí o sí. No es una o la otra. Porque de nada sirve tener una vida íntegra, pero yo uso mal la palabra. O tener un uso correcto de la palabra, usarlo muy bien, pero tener una vida que no agrada al Señor. Los 2 elementos son importantes. Es como cuando en una evaluación nos hacen 2 preguntas. Si yo solo contesto una, no paso el examen. Tengo que contestar las 2. Y aquí, ser aprobado por Dios significa vida íntegra y un uso correcto de la palabra. Dice que usa bien la palabra de verdad. O como en otras versiones, dice que interpreta correctamente la palabra de Dios. Ahora, aquí lo que nos está dando a entender es que es posible usar la Biblia pero interpretarla mal, usarla con usos incorrectos o con usos indebidos. Eso significa que no todo el que usa la palabra, que no todo el que lee la palabra significa que lo está usando correctamente. Y un ejemplo de eso es justamente Satanás. Satanás ahí en la tentación de Jesús, en Mateo capítulo 4, en la segunda tentación, ¿qué es lo que usa? Usa la palabra.
pero con un uso incorrecto. Y este es un excelente ejemplo de cómo usar equivocadamente la palabra. Y si quiere leerlo conmigo, en Mateo capítulo 4, el verso 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo te pregunto, ¿eso que está diciendo Satanás es palabra de Dios? Claro, está leyendo literalmente un fragmento del Salmo 91. Y esto es palabra de Dios totalmente. ¿Cuál es el problema? El problema no está en leer la palabra. El problema no está en citar la palabra. El problema está en el uso que le da, en la interpretación equivocada que le da. Entonces, ¿cuál es la interpretación equivocada? Y aquí podemos aprender cómo usar equivocadamente la palabra de Dios. Y podemos ver en Satanás 3 errores en el uso de este texto. En primer lugar, un uso supersticioso. Y sabes que este es muy común, tomar la palabra del Señor y usarla como un talismán, como la magia, como algo mágico. Ahora, ¿qué es la magia? La magia se trata de hacer pasos para lograr algo. Entonces en la magia te dice paso 1, paso 2, paso 3, y no importa quién lo haga, no importa cómo vivas, lo importante es que hiciste esos pasos. Y muchas personas utilizan el Salmo 91 como talismán. Algunos lo utilizan abriendo la Biblia ahí en la sala y entonces la protección de Dios llegará solo porque está abierta la Biblia ahí en ese pasaje. Otros lo utilizan como un cuadro muy bonito que cuelgan y de una manera están diciendo: mira, yo estoy protegido porque ahí está el Salmo. Y entonces lo utilizan como un talismán de buena suerte. Y ese es un uso incorrecto, porque no se trata solamente de lo que dice la palabra, se trata de lo que eso implica o lo que eso involucra. Entonces muchos lo usan con algo supersticioso, y es lo que estaba provocando a Satanás. Como tírate, porque para eso la palabra de Dios dice, y entonces como él lo dice, sí o sí, esa protección debe llegar a mi vida. Ahora, el segundo uso equivocado es un uso fuera del contexto. Hay una frase que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y en esta interpretación de Satanás vemos cómo él tomó el texto fuera de por lo menos 3 contextos. En primer lugar, el contexto literario. Este texto es poesía en su literatura. A veces nosotros tomamos textos de poesía y lo volvemos literal. Y ahí es donde es bien delicado usar incorrectamente la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo uso poéticamente la expresión «tus ojos son 2 luceros que alumbran mi basurero», por favor, no estoy diciendo literalmente que los ojos de alguien son luceros ni que yo soy un basurero. Está diciendo que tus ojos tan hermosos y yo me siento como tan pequeño, pero esa es una expresión poética. Entonces, en primer lugar, debo tener en cuenta que es una poesía. Es interesante cómo el Señor le contesta a Satanás, porque no le contesta con otro poema, le contesta con un mandamiento. Le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y es muy importante esto, porque a veces nosotros hemos tomado la palabra, las frases que nos gustan, aún las frases poéticas, pero el Señor nos invita a que no lo vivamos simplemente por emociones o por frases, sino que nuestro fundamento deben ser los mandamientos del Señor. Y aquí es donde me lleva al segundo contexto, y es el contexto histórico. Muchos de los estudiosos creen que este salmo lo escribió Moisés. ¿Y en qué contexto lo escribió? En el contexto de la ley. Por eso algunas figuras se repiten o son claves aquí. Cuando vemos la figura del águila, nos recuerda la palabra que el Señor da a través de Moisés. Allí en Éxodo capítulo 19, verso 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, es la misma figura. Sí, es el Dios que nos protege, pero el contexto de la ley del Señor. Es más, mira lo que dice el verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, este salmo también está en el contexto de la ley del Señor. Es en la medida que vivimos bajo la ley del Señor. Es en la medida que vivimos bajo la palabra de Dios, en obediencia a Dios, que la protección viene sobre nuestra vida. Entonces, la protección no viene simplemente porque yo cito el salmo. No viene porque simplemente tengo la Biblia abierta allí en el Salmo 91. No viene como un talismán que yo puedo colgarme o cargar en mi cartera, sino viene en el contexto de la obediencia a Dios, en el contexto de la obediencia a la ley del Señor. Entonces, Satanás no tuvo en cuenta el contexto literario, tampoco el contexto histórico del Salmo, pero tampoco el contexto del texto mismo. Porque si lees todo el Salmo 91, vas a encontrar 3 voces.
La primera voz, la voz del salmista, por lo menos en el verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista está hablando a sí mismo, pero la segunda voz es la voz del salmista hacia el pueblo. Verso 3 por lo menos da un ejemplo, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. O en otra versión dice: su verdad será tu escudo y tu baluarte. Otra vez, ese énfasis en la palabra y cómo el que escribió el Salmo le está hablando al pueblo. Pero también aparece una tercera voz y es la voz de Dios. Y este es como una especie de oráculo de Dios, donde Dios interviene en el Salmo. Y mire las palabras de Dios que están en el verso 14 en adelante. Mire lo que dice el Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Ahora, esta expresión es muy interesante, porque Dios está diciendo que ¿a quiénes libra? A los que han puesto su amor en Dios. ¿Sabes? Hay una diferencia entre amar a Dios y amarnos a nosotros mismos. Amar a Dios en la Biblia es obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero a veces confundimos el amor a Dios con el amor a nosotros mismos. Porque ¿cuál es una persona que se ama a sí misma? Es una persona que usa a Dios para su conveniencia. Entonces, el que ama a Dios lo obedece. El que se ama a sí mismo usa a Dios para lograr sus propósitos, para lograr sus beneficios. Y eso era lo que Satanás estaba haciendo. Por eso el tercer uso equivocado es el uso para tentar al Señor. Y por eso Jesús le responde: no tentarás. ¿Y qué significa tentar al Señor? Es provocar a Dios para que haga lo que yo quiero. Si Jesús se tiraba al pináculo, ¿a quién obedecía? ¿Obedecía al mandato de Dios? No, obedecía a su propia voz, obedecía a sus propios deseos, obedecía a lograr fama, a lograr reputación, a lograr reconocimiento, a lograr adeptos fácilmente. Claro que es posible que Dios nos guarde, claro que su obra es poderosa y maravillosa, pero en la medida que yo obedezco al Señor es donde está esa protección y esa obra de Dios. No en manipular a Dios. Yo no puedo tomar al Señor y provocar su obra y decirle: como Dios me protege, entonces salgo sin cubrirme, salgo sin tomar las distancias, simplemente porque yo soy pueblo de Dios. ¿Cuántas personas que se han dicho hijas de Dios, aún ministros de Dios, no están falleciendo en muchos de nuestros países, aún aquí en Colombia, aún pastores mismos? Porque esto no se trata que por el hecho de ser hijo de Dios, entonces Dios automáticamente me tiene que sí o sí proteger. Es más, el versículo 15 del Salmo 91, el Señor dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Entonces el Señor en ningún momento dice que no vamos a tener problemas o que no vamos a tener aflicciones. No, nos dice que Él va a estar ahí presente en medio de nuestra aflicción. Entonces, uno puede ver en este Salmo que Dios soberanamente y de una manera extraordinaria nos puede proteger, o nos puede acompañar en medio del dolor, del sufrimiento, o usar ese dolor y ese sufrimiento para llevarnos a su presencia y estar con Él. Entonces las tres cosas son posibles: un Dios que te libra, un Dios que te acompaña, o un Dios que usa esa circunstancia para llevarte a su presencia. Ahora, es interesante que en el Nuevo Testamento Jesús también usa el Salmo 91, pero con un uso totalmente diferente. Y mire cómo es usar bien ese Salmo. Porque hoy ese salmo está de moda. En este tiempo de pandemia, muchas personas y muchos pastores han predicado el Salmo 91, pero a veces con un uso supersticioso, a veces con un uso para manipular al Señor. Pero mira cómo Jesús lo usa. Y está ahí en Lucas capítulo 10, verso 17. Dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos sometieron en tu nombre. Jesús le responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Oye, qué interesante que cuando el Señor usa el Salmo 91, no lo usa como lo usó Satanás de manera supersticiosa, sino lo usa en el contexto de la obediencia. Jesús les había mandado a sus discípulos a predicar, y es en el contexto de la obediencia, es en el contexto de la misión donde ellos vieron la protección sobrenatural del Señor y la manifestación de su poder de una manera extraordinaria.
Entonces lo que aprendemos es que cuando tú obedeces al Señor, cuando tú caminas bajo la misión de Dios para tu vida, claro que Él puede obrar de manera sobrenatural a favor de ti. Un ejemplo de eso lo podemos ver en los amigos de Daniel, cómo en la obediencia al Señor ellos creyeron que el Señor podía guardarlos y si no, llevarlos a su presencia. Y por eso decidieron obedecer a Dios antes que al rey que les ordenaba inclinarse ante la estatua que había hecho. Y por eso vieron esa protección sobrenatural de Dios en ese lago del fuego. Ahora también lo vemos en Daniel mismo, cuando por obedecer al Señor lo echaron en el foso de los leones y cómo Dios soberanamente y sobrenaturalmente cerró la boca de los leones. Entonces, en la medida que obedecemos la misión del Señor, en la medida que vamos a cumplir la orden de Dios, claro que el Señor nos puede proteger, claro que el Señor nos puede guardar, pero en el contexto de la obediencia. Sin embargo, hay un detalle muy interesante cuando Jesús usa el Salmo. Dice el verso 20, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¡Wow! Lo que está diciendo es que la verdadera alegría no está en lo que pase acá. Si se someten los espíritus, si el Señor te libra o no te libra, lo importante, tu verdadera alegría, es que tu nombre está escrito en el cielo. Es esa redención eterna la que debe ser nuestro gozo, la que debe ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza no solamente es lo que pasa en esta tierra. El apóstol Pablo dice, si toda nuestra esperanza es lo que sucede aquí, seríamos los más desdichados del mundo. Qué bueno saber que la esperanza que tenemos del Señor no solamente es en base a lo temporal o lo que pasa en esta tierra, si nos guarda o no nos guarda. Nuestra esperanza es en el Dios que nos ha dado vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que podemos ver que es muy importante usar correctamente la palabra. Ahora, a la interpretación de la palabra se llama hermenéutica. La hermenéutica son los principios interpretativos que guían el estudio de la palabra de Dios. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuál es tu hermenéutica? De pronto quedaríamos ahí en blanco, porque muchas personas ni siquiera tienen una hermenéutica. Y eso dice mucho, porque muchos aplican la bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? Abren la Biblia y colocan ahí el dedo y donde caiga, ahí es. ¡Wow! Eso significa un uso un poco irresponsable de la palabra. Ahora yo creo que Dios nos puede hablar sobrenaturalmente y que tú abres la Biblia y un texto fue como tan claro y Dios te ministró a través del Espíritu Santo. Claro que es posible, pero creo que el Señor nos invita a estudiar, a profundizar, a meditar en la palabra, o como Jesús decía a los discípulos, escudriñar la Escritura. Entonces es importante tener una hermenéutica clara. Ahora, una manera de explicar la hermenéutica es con un camino. ¿Qué es un camino? Un camino es aquel que posibilita llegar a un lugar. Uno no puede llegar sin un camino. Entonces, para entender la palabra de Dios, necesitamos ese camino que se llama la hermenéutica, que nos guía a entender la palabra de Dios. Pero también nos protege. Ahora, ¿de qué nos protege? De nosotros mismos. Mire, es como un camino. Un camino, primero, posibilita que tú llegues a un lugar para que puedas desplazarte. Si no hay camino, pues yo no puedo avanzar. Por eso es difícil andar en un desierto, porque no hay camino, o en un bosque así muy tupido, porque si yo no tengo un camino, pues no puedo seguir. Tengo que de pronto abrirme camino, pero se necesita un camino. Entonces, un camino posibilita llegar a un lado. Pero en segundo lugar, un camino también nos protege. Si tú vas en la carretera y en tu auto y ves una señal que te indica curva a la izquierda, tú no puedes decir, no, a la izquierda no, yo quiero irme a la derecha. Cuando el camino te dice dobla a la izquierda, es porque está protegiendo tu vida. ¿Qué pasa si en la carretera, en vez de doblar a la izquierda, como indica el camino, yo me voy a la derecha? Muy seguramente voy a caer a un abismo. Entonces, el camino te protege también. Entonces, cuando yo tengo una hermenéutica clara, una hermenéutica sana, ella me va a proteger de desvíos, de cosas que de pronto no están bien, de cómo Satanás utilizarla equivocadamente. Entonces, por eso la hermenéutica nos ayuda a conducirnos correctamente en la palabra, sin desviarnos, sin caer en nuestras propias presuposiciones o prejuicios, sin afectarla con mis dichos o afectarla con mis pensamientos. La hermenéutica me ayuda a tener ese estudio objetivo de la palabra y permitir que ella me hable, que ella me guíe, que ella me ilustre. Por eso ella es la lámpara a mis pies, porque ella me va indicando el camino por el cual debo ir. Entonces la hermenéutica se hace algo indispensable en la vida del cristiano, del líder y más aún del pastor, porque nos dedicamos a predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos hermenéutica? Primero, porque cada lector es un intérprete. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, también la estoy interpretando y a veces la puedo interpretar a mi manera. Y en segundo lugar, ese interpretar a mi manera hace que hayan diferencias, que unos interpreten de una manera y otros de otra manera.
Y la hermenéutica me ayuda a tener cuidado de que mi interpretación sea una interpretación adecuada, una interpretación sana. La Iglesia Cuadrangular en el mundo ha tomado un método hermenéutico sano, adecuado y completo, y se llama interpretación histórica gramatical o gramático histórico. Así que cuando te pregunten cuál es tu método hermenéutico, se llama el método gramático histórico. Y eso te va a ayudar a enfocarte, a que tengas un uso correcto de la palabra de Dios y puedas disfrutarla y sacarle el mayor de los provechos. Y de eso se trata este seminario. Este es simplemente la primera parte. En este estamos viendo solamente la introducción. Así que estamos aprendiendo que una hermenéutica clara que nos va a ayudar se llama la interpretación gramático histórico. Ahora, ¿qué significa este método hermenéutico? Muy sencillo. Mire, todo texto tiene un contenido y un contexto. Entonces, todo pasaje que leemos de la Escritura tiene un contenido y también tiene un contexto. ¿Y qué significa la interpretación gramático histórico? Es poner el texto en su contexto. Entonces, qué bueno que puedas repetir eso. ¿Qué es la interpretación gramático histórico? Muy sencillo, es poner el texto en el contexto. ¿Puedes repetirlo conmigo? Es colocar el texto en su contexto. Esto es fundamental. Recuerden que el error de Satanás fue sacar el texto de su contexto. Así que la hermenéutica clara es aquella que pone el texto en el contexto correcto. Ahora, este método hermenéutico tiene algunos elementos especiales. En primer lugar, nos lleva a mirar la literatura del pasaje. ¿Qué clase de material estamos estudiando? Recuerden que cuando tomamos ese momento de ayuno, nos dimos cuenta que este tipo de literatura era poética. Y es importante al leer la palabra y estudiarla, tener en cuenta el tipo de literatura. Y en segundo lugar, es importante tener en cuenta el lenguaje del pasaje. Y en este lenguaje del pasaje hay dos elementos importantes. Primero, si el texto es literal o en segundo lugar, el texto es figurado. Y esto nos va a ayudar a tener una interpretación correcta del texto y del pasaje. Esto es fundamental. Entonces, hoy hemos aprendido que un método sano y adecuado es la interpretación gramático-histórico, que es poner el texto en su contexto. Ahora, permítame terminar con un pasaje en Proverbios capítulo 30, el verso 5 y 6. Dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este texto es muy claro, porque la palabra de Dios es hermosa, es pura, pero a veces somos nosotros los que la contaminamos, somos nosotros los que la pervertimos. Y por eso la palabra nos dice, ten cuidado del uso que le das, no sea que estemos añadiendo cosas que la Biblia no dice. Y sabes, ese es el gran problema hoy en día, que a veces se usa la palabra, pero añadiendo cosas y usos inadecuados. Y ahí es donde podemos ser reprendidos por Dios. Y por eso el Señor dice, ten cuidado, porque si no usas correctamente la palabra de Dios, puedes ser hallado mentiroso. Estamos en una sociedad donde a todos se le dice amén. Cualquier predicador famoso que predica todo el tiempo, amén, amén, así es. Y a veces no hay que decir amén, sino hay que decir amén mentiroso, porque así no es. La palabra no dice eso, o por lo menos no es el sentido del cual el autor quiso expresar, y está fuera del contexto de la Escritura. Por eso es de vital importancia que como iglesia, que como líderes, que como siervos de Dios, usemos la palabra de Dios correctamente y podamos disfrutarla y podamos disfrutar de esos manjares maravillosos, deliciosos que es la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que te enamores de la palabra, que no llegues ante ella con miedo ni con temor. No, mire lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, que en la ley del Señor está su delicia y que en ella medita de día y de noche. Qué bueno hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. Qué bueno hacer de la palabra de Dios ese manjar maravilloso. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Qué bueno que hagamos de la palabra de Dios lo más delicioso para estudiar, para leer, para vivir, para aplicar en nuestra vida. Como Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios es maravillosa, es el alimento por excelencia. Ella nos provee esa vida eterna de Dios para nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso quiero invitarte para que te deleites en la palabra y descubras en la palabra, oye, tesoros maravillosos. Mi primer libro de lectura fue la Biblia.
a la edad de 5 años cuando aprendí a leer, y desde los 5 años ha sido mi delicia. A los 7 años fue mi primera predicación y toda la vida me he deleitado en ella. La amo profundamente, amo la palabra, amo estudiarla, amo predicarla, pero lo más lindo, amo vivirla, aplicarla en mi vida. Así que Dios les bendiga y les invito para que no se pierdan el próximo video sobre hermenéutica. Dios les guarde.